Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Esteban Santantino. Él es secretario de análisis del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. En una semana, que se han difundido toda una serie de datos que muestran esta tendencia, una baja muy considerable de los homicidios, tanto a nivel provincial como sobre todo en la ciudad de Rosario, el principal foco de violencia en los últimos años. Esteban, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, contar un poco a la gente qué hace un secretario de análisis y de información en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, te agradezco la pregunta, en primer lugar, porque no es algo muy habitual. La verdad es que siento un profundo orgullo de ocupar este lugar. El secretario de análisis no existía hasta algunos años atrás. Y comenzó con una iniciativa ya por el año 2014 de un comandante general de Gendarmería retirado, José Ricardo Espadaro, quien fue que creó un área que tenía formación en inteligencia estratégica y pensaba en cómo asesorar mejor los procesos de toma de decisiones en base a la producción de conocimiento. Bueno, el actual gobernador, Maximiliano Puyaro, entonces ministro de Seguridad, a partir del fines del año 2015, diciembre del año 2015, crea en la órbita del Ministerio de Seguridad la Secretaría de Análisis, donde convergen tres grandes disciplinas, por decirlo de alguna manera. En materia de análisis criminal, tanto lo que es análisis del delito, que nos permite identificar en las grandes ciudades, sobre todo, los patrones de concentración de los eventos delictuales y a partir de ahí generar los mejores esquemas para el despliegue operativo policial. Eso lo trabajamos muy fuertemente, por supuesto, en Rosario, en la Unidad Regional 2, en el Departamento de la Capital, la Unidad Regional 1 y en el resto de las grandes ciudades. Y esa producción de información, ese producir conocimiento para la toma de decisiones realmente marca un cambio cualitativo luego en el trabajo policial. Y después, entre otras áreas, bueno, lo que refiere a análisis de inteligencia criminal, que eso sí es algo novedoso y tiene que ver con la reforma normativa, que proyectos presentados ante la legislatura, defendidos por el propio ministro Pablo Cocosioni, en relación a que la provincia de Santa Fe es hoy la primer provincia a nivel nacional que cuenta con una ley de inteligencia criminal que se está reglamentando para poder avanzar en su implementación. Y los analistas que comenzaron con nosotros tantos años atrás en la creación de la Central Ojo, que fueron la primera generación, son la primera generación de analistas criminales, fueron avanzando en su carrera y hoy trabajan en análisis de inteligencia criminal que, a diferencia de análisis del delito, que se concentra en grandes volúmenes de datos para identificar series, tendencias, problemas y patrones delictuales. Esto lo aprendí en clase y luego estuve dando clases de esto, me gusta muchísimo, es algo que realmente sirve y mucho. En materia de análisis de inteligencia criminal se buscan los vínculos entre los distintos ofensores frecuentes o criminales prolíficos y esos vínculos en el entramado de la criminalidad organizada. Eso es algo muy especial que tiene que ver con la mirada prospectiva y la posibilidad de generar mejores esquemas de prevención frente a la criminalidad compleja o el crimen organizado. Esteban, como decían, al momento de la presentación bajó mucho la cantidad de homicidios en Rosario, un tercio con respecto a un tercio con respecto a lo que había en el pasado. ¿Qué se hizo desde diciembre hasta hoy para tener estos resultados? ¿Qué políticas fueron las centrales? En primer lugar, es muy importante. Un tercio, comparado con el 2023, 2022 fue el año más violento en la historia de la ciudad, pero también los valores más bajos de la última década en el marco de los datos del Observatorio de Seguridad Pública, datos que se construyen con el Poder Judicial. Y si extendemos la serie hasta el año 2000, en Rosario tenemos que irnos hasta el año 2006 para tener los valores de violencia que tenemos hoy. Eso está bueno remarcarlo porque habla de la consolidación ya en esta etapa del año de un dato muy importante en términos de lo que es el análisis histórico de la violencia en la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario. Nosotros destacamos varios ejes de trabajo. Por supuesto, el primero es haber recuperado el control de las cárceles. El régimen de detenidos de alto perfil nos trajo trágicamente muchos problemas, a los rosarinos particularmente, pero fueron de alguna manera el puntapié inicial para poder empezar a desandar un camino de impunidad que muchos de los líderes de la criminalidad organizada habían logrado durante los últimos años en la provincia de Santa Fe. La operatividad policial, por supuesto, haber recuperado la presencia policial en calle, estar respondiendo a los habeas corpus de la defensa en materia de los traslados por 10 bis, de las personas que son identificadas en la vía pública. Digo, tener la posibilidad de conducir hoy a una policía que tiene una impronta en la calle muy distinta
a la que venía teniendo, no solo en número, ¿no? Empezamos con 20 patrulleros, son 180, 260 si sumamos los del Comando Unificado con Fuerzas Federales, pero digo, lo que cambió fue la impronta de ese trabajo policial. Las investigaciones criminales complejas, la reforma normativa y al mismo tiempo poder haber logrado, digo, focalizar el trabajo de manera integral en los lugares donde había mayor concentración de violencia, junto al MPA, junto al gobierno local, la Municipalidad de Rosario en el caso de la ciudad de Rosario, junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, junto al Ministerio de Obras Públicas, junto a las áreas de desarrollo urbano de la propia municipalidad y de desarrollo social de la propia municipalidad, nos abocamos a través de la intervención barrial focalizada, que es un programa, en los territorios donde había mayor circulación de violencia y allí no solo no se produjeron homicidios desde que estamos trabajando, habiendo sido años atrás los lugares de mayor concentración de violencia, sino que en términos generales, si la violencia bajó en un 66% en Rosario, bueno, en estos territorios, en el barrio Estela Maris, por ejemplo, bajó más del 83%. Es decir, logramos un nivel de capilaridad, de concentración, de focalización con una política integral que, bueno, está dando muy buenos resultados. Esteban, hay sectores opositores, inclusive algún exministro, que dicen, bueno, se logró bajar tan fuerte la cantidad de homicidios porque hubo algún tipo de pacto con el delito o volvió a la regulación policial, que es lo que evita que haya violencia en otros distritos, el modelo Buenos Aires, el modelo Córdoba, quizás por así decirlo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante este planteo? Déjame hacer una referencia que, bueno, la vas a comprender muy bien porque transitamos las mismas aulas académicas de la Facultad de Ciencia Política. Digo, Weber lo explica muy claramente. Los tipos ideales se construyen cuando la complejidad de la realidad es, digamos, tan difícil de aprender que necesito reducirla de alguna manera para que sea asequible al intelecto humano. Digo, y en este caso hay una operación que, siendo bien intencionados, roza eso, ¿no? Frente a la complejidad de lo que no supieron comprender, frente a la complejidad de lo que claramente no pudieron gestionar, buscan entonces facilismos para tratar de reducir esa complejidad a una explicación unicausal. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestión. Es cierto, los indicadores de violencia vienen bajando, hay un plan de seguridad que da cuenta de cómo se viene trabajando en ese sentido, pero somos extremadamente cautelosos porque no existe la posibilidad de que 1, 2 o 3 actores claves puedan girar una perilla y mover el amperímetro de cuánto mayor o menor grado de violencia transita una sociedad como la rosarina, una sociedad como la santafesina. Hay que ser más responsables, en ese camino estamos trabajando nosotros. Esteban, ¿cómo ha ido, en función también del accionar del gobierno, este trabajo articulado con otras instituciones, cómo ha ido mutando el mapa del delito, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Cómo se fue reconfigurando el delito a partir de esta situación? Para nosotros, hoy tenemos un seguimiento semana a semana. El volumen de datos que estamos gestionando hoy en cuanto a circulación de violencia, medido ya no solo por homicidio, por supuesto, sino también por heridos de armas de fuego, por eventos de disparo de armas de fuego, por eventos de balaceras extorsivas. El volumen de datos empezó a reducirse paulatinamente y hoy está en algo que, si se mantuviera con esta estabilidad, para nosotros nos permite de alguna manera tener un análisis con mayor nivel de detalle y estar trabajando sobre los emergentes de violencia semana tras semana para no estar corriendo detrás de lo que va pasando de un lado para el otro como un equipo mal preparado, ¿no? Que corren todos detrás de la pelota. Eso por un lado. Y por otro lado, emergen en la agenda pública, en la discusión con los vecinos, emergen otros temas que quizás antes estaban solapados por la crisis de violencia, ¿no? Pues en el año 2022, el año más violento en la historia de la ciudad, probablemente el robo de cables de los medidores, que estaba muy arriba en cuanto a sus valores estadísticos, pero no estaba para nada problematizado en la agenda pública, casi que digo, no tenía relevancia, ¿no? En términos de la discusión en materia de políticas públicas. Y para nosotros ese, por ejemplo, hoy es uno de los temas sobre los cuales trabajamos permanentemente. Lo mismo otro tipo de robos de los más comunes, digamos, los que suceden en el día a día en las calles de la ciudad, como pueden ser los arrebatos, como han sido en algún momento los escruches. El escruche, a diferencia de la entradera, es cuando ingresan a una casa pero no hay nadie adentro. Entran por un techo, por un patio, roban algo. Y digo, frente a esas situaciones hemos estado trabajando y la mutación del delito, por supuesto, que forma parte del escenario con el cual tenemos que trabajar mucho, en mi parte, en materia de análisis, pero también trabajar mucho, tanto con la policía de seguridad como con la Policía de Investigaciones, que viene dando buenos resultados en ese sentido.
Esteban, hace un ratito cuando estábamos hablando, vos destacabas mucho la intervención, sobre todo de instituciones provinciales, de la policía, del MPA, la intervención barrial focalizada. Digo, no mencionás al Estado Nacional. Digo, ¿qué rol tiene, qué participación ha tenido el Estado Nacional en, bueno, bajar los índices de violencia? Digo, ¿qué proporción tiene, dirías, en ese logro? Sí, bueno, hablar de proporciones sería un poco, ¿no?, como mezquino. En realidad es fundamental el trabajo en el marco del Comando Unificado con las Fuerzas Federales. Le digo, ponerle una proporción implicaría entrar en una discusión que no tendría ningún sentido. Acá lo que es verdaderamente importante es que a través del Comando Unificado con las Fuerzas Federales, donde, para que lo entiendan, quien está a cargo de Gendarmería, quien está a cargo de Policía Federal, quien está a cargo de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con la Policía de Santa Fe y con la conducción política, en el caso nuestro del Secretario de Seguridad Pública, del propio Ministro en ocasiones, y también por parte del Gobierno Nacional, con referentes que envía el Ministerio de Seguridad de Nación, conducen a todas estas fuerzas para que tengan un trabajo conjunto a nivel de despliegue operativo. ¿Cuál es la gran diferencia para explicar esto en términos por ahí más coloquiales? Bueno, en lugar de estar caminando por las avenidas, las fuerzas federales hoy tienen un trabajo concentrado, focalizado en algunos territorios que de manera conjunta con la conducción política y con la conducción de la Policía de Santa Fe se decidió priorizar. Y allí es donde es más robusta la presencia y allí se está trabajando. Lo decía antes, si con la provincia estamos en un nivel de entre 180 y 190 móviles policiales operativos, es decir, desplegados en calle, realizando tareas de prevención, sumamos lo de las fuerzas federales, asciende hasta entre 240 y 260, es realmente un aporte muy importante. ¿Cómo es tener como jefe, como cabeza del Ejecutivo, un ex ministro de Seguridad, como en el caso de Puyaro? No, en realidad lo que uno se acostumbra, y lo digo con mucho orgullo también, es a tener a alguien como Maxi de jefe. Alguien que no para, que está en cada nivel de detalle, que a las 6 de la mañana nos está escribiendo porque ve algunas de las novedades que de mi área se estructuran y se pasan de lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas o durante las últimas 8 en materia de novedades relevantes, y consulta y nos interroga cuando en realidad tiene en su cabeza y en su persona la conducción del gobierno de la provincia de Santa Fe en su totalidad. El desafío es estar a la altura de las circunstancias, con ese nivel de liderazgo, con la capacidad de conducción que tiene Pablo Cocosio en el Ministerio, con quien ya habíamos trabajado en la gestión anterior, y sobre todo a la altura de las circunstancias de lo que nos está demandando la sociedad, que hay algunos indicadores que permiten señalar que vamos por el buen camino, sí, pero todavía falta muchísimo por delante. Esteban, gracias por venir hoy a Mesa de Testigo. No, por favor, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.